Ha habido pocos momentos históricos en el que el crédito no revolving se ha contraído. ¿Para ti esto es señal de debilidad? De hecho, muchos de los movimientos que se están haciendo es amortizar, por ejemplo, de forma adelantada hipotecas o préstamos que se tienen por la subida, ¿no?, de los tipos de interés. Es una señal más de alerta dentro de las muchas que tenemos sobre la economía. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí con nosotros, Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, encantado de estar aquí con vosotros, con la cantidad de gente que tienes y además que ya seas algo global, ¿no? Ya ves que nos ven desde muchos puntos, ¿no? Que es tremendo. Por cierto, que me hace un apunte, Chris, que he dicho desde Venezuela y es Guatemala, me decía. Pues un abrazo de Guatemala y sé que hay gente que también me ve desde Venezuela, porque me consta y me han escrito por privado, pero bueno, que este fallo técnico. Son tantos puntos desde Latinoamérica que os abrazo a todos los latinoamericanos que me veis, o gente que me ve desde España o españoles que me ven desde Latinoamérica, pero bueno, ha sido un lapsus. Bueno, dicho esto, Luis, centrándonos en los mercados, la economía. Mañana tenemos el dato de inflación en Estados Unidos, un dato de inflación que se prevé que caiga bastante, ¿no? Por este efecto base que se va diluyendo y que ya quizá el componente inmobiliario empieza a restar, ¿no? ¿Crees que vamos a estar en esta sintonía? Luego es que es verdad, y si quieres matizamos, que en julio incluso los modelos de la Fed de Cleveland hablan de repunte de nuevo, ¿no? De bajar en torno a niveles del 3,1 para repuntar al 3,3 o 3,4. ¿Cómo crees que puede ser la inflación? ¿Crees que vamos a estar ahí estancados próximamente en el 3%, por encima del 3%? ¿Qué se puede esperar? Bueno, lo que está esperando el mercado para el próximo dato, que es el de mañana, vamos a ver qué es lo que sucede, es que la general pues quede más o menos en el 3,1%, que es una caída ya sustancial y ya son niveles bueno, que ya no son tan exagerados, está por debajo de ese 4%, que es la barrera que separa la extrema inflación de la inflación que puede ser considerada normal. Y luego el problema es la subyacente, que está en el 5% y que poco a poco va convergiendo, como es normal, con la general. Eh, no he visto el modelo, no sé cómo construirá el modelo en este caso, pero lo más habitual es que a medida que la general va retrocediendo, pues la subyacente pues también va a ir poco a poco, le sigue con cierto retardo. Esto es como cuando se coge una media de 40 sesiones y una media de 200, ¿no? Pues la de 200 va más lento, pero va siguiendo poco a poco a lo que haciendo la media de 40 sesiones. Luego, sí es previsible bueno, que la inflación continúe retrocediendo. Otra cosa es que ya llegue al nivel objetivo de la Reserva Federal o considerado de estabilidad de precios, que sería un 2%. Pero no olvidemos tampoco, Héctor, que aquí en este punto es clave que la Reserva Federal tiene un mandato dual, es decir, que tiene como objetivo estabilidad de precios y también crecimiento económico. O sea que en un momento determinado, atendiendo a a los movimientos que pueda hacer la Reserva Federal, lo que está claro es que si ve que el crecimiento económico peligra o que nos podemos adentrar en una recesión o que Estados Unidos se puede entrar en una recesión, pues podría empezar a no tensionar los tipos de interés, hasta incluso bajarlos, pese a que la inflación no esté llegando a objetivo. Luego, por ahí estaría más o menos lo que podría, de cara a un futuro, pues más o menos suceder. Lo que sí es cierto es que en el dato de la semana pasada de empleo, otro dato espectacular, ¿no?, para Estados Unidos, tasa de desempleo del 3,6%, crecimiento de los salarios, ¿no?, 0,4% mensual, y encima tenemos que eso, traducido en términos interanuales, es un 4,4%. Y eso es lo que va a dificultar que la subyacente pues retroceda de forma acusada si no hay debilidad dentro del mercado laboral. Y Ujú. por eso la Fed tiene ese discurso tan tensionador o tan duro, pero que todavía, pese a que lo han dicho en repetidas ocasiones, el mercado no vuelve a creerse que la Reserva Federal suba tipos 2 veces en este año. No ha descontado, tiene bastante descontado que la próxima reunión sí va a subir tipos de interés, pero que más o menos que esa segunda subida de tipos de interés de 25 puntos básicos no entra para la segunda parte del año o no llega, está ahí en mercado todavía indeciso. Luego ese dato de inflación de mañana sí puede hacer o desequilibrar un poquito la balanza para uno de los dos lados. Y además tenemos a los bonos en niveles
bastante importantes y puede ser que genere bastante volatilidad en el mercado si sale o se desvía respecto a lo que está esperando el mercado. Aquí muchas cosas que comentar con respecto a lo que dices, que son bastantes. Una es con el tema del dato de inflación que dices, y además una lectura muy interesante y muy óptima sobre lo que podemos esperar de cara al día de mañana y próximos meses también. Está el tema, lo que comentabas, ¿no? De la política monetaria y lo que puede hacer la Reserva Federal. Se descuenta efectivamente una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos en julio, 26 de julio, la reunión de la Fed. Y la Fed ya avisó previamente de que seguramente, o bueno, no seguramente, pero la media de los miembros del FOMC se posicionaba por una subida en septiembre, que ahora mismo, si nos fijamos en los futuros sobre fondos federales, no se está poniendo en precio esto, ¿no? Los bonos, además, y lo que has dicho, siguen ahondando en estos riesgos de recesión y de situación con respecto a los tipos de interés. Y además, hemos visto, no sé si has podido echar un ojo, Luis, que hay una descorrelación brutal entre el MOVE y el VIX, y cada vez mayor. ¿Y qué podemos atribuir hasta, digamos, poca volatilidad en general en la bolsa, pero más volatilidad en bonos? Porque esto no se veía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Es extraño. Sí, bueno, lo vimos el año pasado, de hecho, quizás la semana pasada fue un poco de una especie de revival de lo que vimos el año pasado, que fueron fuertes caídas en los precios de los bonos y un poco de efecto arrastre en los precios de la bolsa. No así tan en Estados Unidos, que la verdad es que los índices están muy cerquita de máximos, pero sí lo vimos más en Europa. Y la volatilidad, de hecho, es más amplia en el mercado de bonos que los mercados de renta variable. No, no más amplia, sino que está repuntando con más intensidad. Sí. Es normal, porque yo creo que realmente, de hecho, algunas veces los mercados de renta variable son muy amplios y luego el comportamiento está siendo muy disperso, ¿no, Héctor? Porque luego al final siempre parece que nos quedamos con el Nasdaq nada más y como si el Nasdaq fuese el único índice del mundo. Luego dentro de los mercados de renta variable hay algunos que están sufriendo un poquito más, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que los bonos es el activo a día de hoy, o como se comenta, o se cita de vez en cuando, es como el elefante en la habitación, ¿no? Y es algo que está latente. Sabemos todos que los países tienen una alta deuda, que la subida de tipos de interés va a hacer que esa deuda, el servicio de la deuda, el coste de esa deuda sea cada vez más elevado. Y la volatilidad está ahí latente. A lo mejor las caídas en el precio de los bonos no responden tanto a que la Reserva Federal quiera tensionar mucho más o a que los bancos centrales vayan a subir mucho más, sino que a lo mejor responde a que no hay demanda suficiente o a que el mercado sabe que se va a emitir un montón de papel y no tiene prisa por comprar bonos, ¿no? Luego puede ser que la demanda de bonos no sea lo suficiente pues para cubrir toda la oferta de bonos que está por venir, ¿no? Y luego, por eso puede ser también que la volatilidad de los mercados de bonos, desde mi punto de vista, está justificada. De hecho, si cogiésemos, se están comportando los bonos como la renta variable, es decir, con caídas en precio y volatilidad repuntando. Eso es una rara avis, es una rareza. Lo normal es que cuando caigan los precios, cuando haya un momento de incertidumbre, los bonos actúen de activo refugio. Y eso no está ocurriendo. Luego, intentando resumir, se podría decir que el foco del riesgo está en los mercados de bonos. Y si el riesgo está en los mercados de bonos y es el origen del problema, es normal que si la volatilidad repunta en los mercados de bonos, los precios bajan, esto se traslade al resto de activos. Sí, no, vamos, totalmente me parece que el análisis es como siempre bien planchadito, ¿no? O sea, me parece interesante. Quiero dar las gracias a Apretado1, gracias por seguir el canal de Twitch, también a Carlos Huelvas, que antes no te he dado las gracias, y muchísimas gracias también por seguir el canal de Twitch. Los que estéis por aquí de nuevas, si os gusta el contenido, pues os animo a que lo sigáis, que vamos acercándonos poquito a poco a los 5.000 seguidores ya en Twitch, que es difícil, cuesta remar aquí en Twitch, pero vamos poquito a poco subiendo. Mira, con respecto a lo que decías también de la parte de los bonos, mercado crédito, quería comentarte, porque hoy he visto un gráfico que me ha parecido muy interesante que compartía Liz Ann Saunders, que es analista de Estados Unidos,
Y me parecía, ahora vamos a ir a compartir gráficos de mercados y demás. Por cierto, comentad por el chat, que os veo calladitos, los que estáis por aquí por el chat. Comentad por el chat y lanzad vuestras preguntas, que luego vamos a ir a abordar preguntas. Y lo que te quería comentar, Luis, es que he visto un gráfico que mostraba que el crédito no revolving en Estados Unidos en mayo se ha contraído 1.260 millones de dólares, niveles que no se veían desde abril del 2020, contracción así de nivel tan fuerte. Y ha habido pocos momentos históricos en el que el crédito no revolving se ha contraído. En 2011, por ejemplo, sucedió en Estados Unidos, pero luego ya en la crisis del 2008. ¿Para ti esto es señal que haya contracción en crédito de no tan alto interés, no crédito basura, que haya contracción de este crédito de más, digamos, más solvencia? ¿Es una señal de debilidad en Estados Unidos o pistas de debilidad? Encaja dentro de lo que es la evolución normal del ciclo económico. El ciclo del crédito y el ciclo económico pues se mueven tiene una alta correlación. No sé si esa frase, ¿no? La típica de que los bancos solo te prestan cuando no te hace falta dinero. Pues bueno, es así, ¿no? Luego, realmente, cuando las circunstancias se ponen más difíciles, pues el crédito no aumenta, bien porque se ha encarecido, que es el caso, o bien porque hay una menor demanda porque la gente no quiere asumir un mayor riesgo. Pero eso lo que estás comentando, esa dinámica en Estados Unidos, también está ocurriendo en España, ¿no? El crédito no está aumentando. De hecho, muchos de los movimientos que se están haciendo es amortizar, por ejemplo, de forma adelantada hipotecas o préstamos que se tienen por la subida, ¿no? de los tipos de interés. Luego, eso es un comportamiento normal y responde a lo que es un ciclo, es una señal más de alerta dentro de las muchas que tenemos sobre la economía. Y es una señal que alerta a nivel generalizado, no solamente en Estados Unidos, sino como en España, como te estoy comentando, pero es normal. ¿Quién va a pedir ahora, a día de hoy, un crédito, ¿no? al 4 o al 5%? Además, la mayor demanda de crédito muchas veces es para comprar activos de inmuebles, los cuales no se han ajustado mucho en precio, pero cuando estamos hablando, cosa que también es algo curioso, ¿no? a tener en cuenta, y yo creo que también se puede remarcar, porque siempre se habla muchas veces de lo que es está por un lado Main Street, ¿no? y por otro lado está Wall Street, ¿no? Y casi siempre se dice que cuando la bolsa no para de subir, pues se saca esa cita cuando la bolsa no para de subir y sin embargo la economía está débil, ¿no? Y que como que se desmarca. Sin embargo, en el mercado inmobiliario, eh, por un lado, por ejemplo, en España, que es lo que está ocurriendo, si vemos a muchas SOCIMIs que no paran de bajar de precio, que llevan unas caídas bastante abultadas y con unas valoraciones bastante ajustadas, y sin embargo los precios en la calle a día de hoy, ¿no? con las tasaciones, etcétera, todavía no han caído los precios, ¿no? Luego ahí podríamos darle la vuelta a la tortilla en ese dicho, ¿no? En decir que no casa lo que está ocurriendo en Main Street con Wall Street, ¿no? Pero en Main Street los precios de las viviendas en España están por las nubes y sin embargo las empresas cotizadas del sector inmobiliario pues llevan una buena caída entre pecho y espalda. Sí, me parece una buena comparación, la verdad, esta que haces. Mira, el relojero nos pregunta por aquí, dice que si has querido decir que la falta de demanda de deuda de Estados Unidos les puede obligar a más rendimiento para poder colocarla. Si es esto a lo que te referías. Sí, es así, pero es un comportamiento normal. Eh, es decir, si llega un momento determinado que el mercado sabe que va a emitir mucha deuda a un determinado participante de mercado, pues bueno, pues en este momento pues puede esperar a coger unos precios más atractivos. O sea, bonos se van a emitir para aburrir en los próximos años, Héctor. Pero no solamente en Estados Unidos. Si volvemos otra vez a España, que me gusta hacer las dos comparativas porque es algo que es algo, quiero que desde un punto de vista didáctico está bastante bien. Por ejemplo, cuando miramos la estrategia de emisión del Tesoro el año que viene, vamos a tener que emitir 40.000 millones de euros más de bonos para financiar la economía española respecto a lo que se ha ido emitiendo cuando los tipos de interés estaban en cero o estaban a niveles muy bajos. Luego 40.000 millones de euros más, intentándolo poner en un contexto, yo no sé cuántos serán los beneficios de las empresas de IBEX 35, pues estará entre 20.000, ¿no? O 30.000, pongamos, Ujú, ujú. 25.000, depende del año. Es decir, que solamente en nuevos bonos que tiene que emitir el Tesoro
pues está cubriendo pues más que lo que se espera que las empresas de IBEX 35 pues vayan a ganar. Luego, hay ciertas... el mercado de bonos por eso está tensionado y por eso la volatilidad que tiene es abultada. Otra cosa es que cambie la dinámica, que veamos caídas abultadas en la bolsa y que los bonos actúen por refugio, que la Reserva Federal y que el Banco Central Europeo empiecen a pensar que ya no hace falta subir los tipos de interés porque la inflación se está controlando por sí sola y entonces la dinámica cambiaría con bastante rapidez y la espita, ¿no? La puerta esa entre los flujos de bonos y renta variable, pues se abriría y probablemente saliesen los flujos de la bolsa para ir a parar a los bonos. Oye, centrándonos ya en mercados y si quieres ya vamos empezando a compartir tu pantalla para analizar la situación de los índices y demás. Desde la última vez también que estuviste, que hablamos siempre, ya sabes, de SP500, Nasdaq, ¿cómo ves todo aglutinando la parte macro, la parte fundamental y la parte técnica ahora mismo? Si quieres vamos al gráfico, Sí. yo lo voy preparando ya para compartir, cuando Pues me avises. cuando me digas, listo, Dale, ahí. venga, vamos a Ahí ver lo si lo tenemos, conseguimos. ahí lo tenemos. Por cierto, antes de que comiences, que la gente lo sepa, estás ahí manejando la plataforma de CMC Markets, que luego hay unos indicadores fantásticos de los que vas a comentar y demás para que los que estéis por aquí le echéis un ojo, que es una plataforma con un montón de indicadores que podéis invertir a través de productos financieros. Os pasa por el chat, Chris, el enlace para que le echéis un ojo. Y la plataforma que va a usar Luis a partir de ahora es la de CMC y está, ya os digo, está bastante bien. Luis, con esto que te decía, tema mercados, índices, Sí. SP500, Nasdaq, Dow Jones en Estados Unidos, ¿cómo lo Vamos con ves? ello. Vamos con ello, vamos al lío. Vamos con ello. Mira, la mayor fuerza de la plataforma, solamente un apunte, no es quizás la cantidad de indicadores que tiene, ¿no? Sino la cantidad de productos que ofrece, ¿no? Luego se puede consultar, hay CFD sobre ETFs, etcétera, de tal manera que te permite ver los sectoriales, por ejemplo, los Spider o los índices equiponderados, tienes acceso pues, a un montón de divisas, tipos de interés, acciones. Luego, quizás lo más potente de lo que es la plataforma Next Generation, que está bien, que es un software que es comparable con el resto, es quizás la cantidad de productos que ofrece. Y luego todo esto pues, te permite acceder pues eso, pues a los bonos, a los índices de un montón de países, etcétera. Y realmente, mira, yo me quedaría como gráfico en plan ilustrativo, me quedaría con el Eurostoxx 50, que tiene un comportamiento muy parecido a la Alemania 40, en lo que es el Eurostoxx 50 y el Alemania 40 es el CFD sobre el DAX alemán. Y lo que hemos tenido es que se han estancado en zona de máximos, anteriores máximos de 2021, 2022, en el caso del DAX máximos históricos. Y a partir de aquí, pues tenemos una especie de ceremonia de la confusión. Los que sepan un poco análisis técnico saben que cuando una vela roja engulle por completo a una vela verde, que es un gráfico semanal, pues es una envolvente bajista, ¿no? Y cuando una vela verde engulle a la roja es como una envolvente alcista. Y luego cuando una roja envuelve a la vela verde anterior es otra envolvente bajista, ¿no? Luego es un cambio de opinión, es un mercado pues bastante, ¿cómo se podría calificar? Bipolar, ¿no? O de excesos, ¿no? Parece que cambia de opinión con bastante fuerza, pero al final todo se traduce en un rango, que son 4.420, 4.410. Y el soporte clave, en este caso, son para los índices europeos, para la mayoría, tanto para el DAX como para el Eurostoxx 50, son los mínimos de mayo. Cuando rompa el rango, se decidirá el índice, a ver si corrige toda la sobrecompra que ha acumulado y se confirman divergencias bajistas, o bien si continúa la tendencia alcista precedente. Pero es normal, desde mi punto de vista, que Europa se piense continuar subiendo cuando tenemos unas lecturas a nivel económico que están saliendo bastante regular. En el sentido de que estamos hablando, por ejemplo, de que los PMIs sugieren que estamos con una economía estancada o cerca de zona de contracción. Sentix, que se publicó ayer, ¿no? La encuesta Sentix también se habla de recesión. Hoy el ZW en Alemania, pues 3/4 partes de lo mismo, ha caído tanto por el componente de situación actual como el de expectativas. Es decir, que estamos en una economía bastante tocada. De hecho, fíjate, ahora tenemos en la Alemania 40, el DAX, que hasta incluso se puede perfilar una especie de hombro, cabeza, hombro,
y esa base, que son los mínimos de mayo, junio, son los que está intentando romper, o vamos a ver qué es lo que sucede. Yo me quedaría desde un punto de vista técnico con los mínimos de la semana pasada como punto de referencia clave, en el sentido de que si cae por eso, por debajo de esos niveles, 15.454 en el CFD Alemania 40, pues se podría confirmar la formación de hombro cabeza a hombro, y el precio adquiere un momento negativo y podría retroceder un poquito más. Respecto a la bolsa de Estados Unidos, pues les ha Ujú. inmutado. Es así, ¿no? Cuando estamos viendo, sorprende, ¿no? Como el Nasdaq 100, fíjate, de hecho lo tendremos pues, a 1 o 2 puntos porcentuales del máximo anual, que son los 15.281 puntos. La base del rango pequeño lateral que está haciendo son los 14.688. ¿Qué puede romper o por qué es diferente el comportamiento? ¿Está justificado desde un punto de vista económico el comportamiento diferente o esta divergencia entre los índices europeos y los de Estados Unidos? Sí, sí, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hablamos de que las encuestas empresariales en Europa apuntan a una zona de contracción, resulta que en Estados Unidos, y hablando de los datos más recientes, la semana pasada vimos como el ISM de servicios repuntaba, y encima el informe laboral que hemos comentado también recientemente, pues sorprendía, pues eso, pues con una economía prácticamente de pleno empleo. Y luego, es normal. Yo desde mi punto de vista, si dices, ¿está justificado este comportamiento? Pues sí. Hay un activo en el que choca un poco cómo está evolucionando y no encaja muy bien la evolución, que luego lo podemos ver un poquito más adelante, que es el euro dólar. Ujú. ¿Y cuál ha sido el detonante, ¿no?, principal de la corrección, sobre todo en Europa, y del estancamiento, hablemos en Estados Unidos? Pues ha sido ese nuevo repunte en los tipos de interés. Y vamos a coger, por ejemplo, en este caso, el bono de Estados Unidos a 10 años, ¿no? Y cogemos las notas a 10 años. Y vemos cómo esa gran tendencia bajista, ¿no?, que estábamos comentando, ¿no?, que hemos comentado con anterioridad, y lo tenemos pegado a esa zona de mínimos en precio, para que nos quede claro y para no llevar a confusión a nadie. En términos de rentabilidad, la zona de mínimos de 2022-2023 para las notas a 10 años en Estados Unidos es el 4% aproximadamente, más o menos. Y para las notas a 2 años, o sea, los bonos de Estados Unidos a 2 años, pues es el 5%. Y vemos cómo también empieza a intentar romperlo o apoyarse, o intentando encontrar cierto apoyo. Mañana el dato de inflación es dato económico de alto impacto. Y Mm. si realmente vemos que esa inflación sorprende al alza, de hecho hemos hecho un reciente análisis, y además este gráfico está bastante bien de la Fed, que lo hemos sacado. Eh, si mañana la inflación en Estados Unidos sorprende al alza, no me extrañaría que pudiésemos ver que en un momento determinado los bonos perdiesen los soportes, otra vez se activase un poquito más esa volatilidad, volviésemos a estirar un repunte en la volatilidad y arrastrase ese repunte de la volatilidad en los bonos y esas rentabilidades cada vez mayores, arrastrarse otra vez al resto de activos a la baja, y viésemos cómo las bolsas pues, pueden corregir. Luego, que la inflación, la otra posibilidad, obviamente, ¿no?, que la inflación cae y sorprende a la baja, sería un dato favorable, y sin lugar a dudas los bonos probablemente podrían encontrar soporte y empezarían a rebotar. Y están sobrevendidos, tienen divergencias alcistas. Luego, desde un punto de vista de trading, el dato de mañana pues, puede ser bastante interesante, porque realmente pueden aparecer oportunidades desde los dos lados, tanto desde renta variable como desde el punto de vista de los bonos. Luego vamos a ver qué es lo que sucede. Y esto es más o menos como estoy viendo yo el mercado. Siempre hay matices, en el sentido de que, bueno, luego están las divisas, las materias primas, hay otros índices bursátiles, ¿no?, como los de China, etcétera, que está sufriendo un poco más. Quizás un gran titular. Yo diría, si al final las bolsas europeas terminan por perder soportes, esos mínimos de mayo, realmente empezarían las bolsas de Estados Unidos, los índices de Estados Unidos y el de Japón serían las únicas bolsas que realmente están aguantando el tipo, ¿no? Serían como los supervivientes de esta tendencia alcista, los últimos bueno, los más fuertes, ¿no? Luego realmente poco a poco parece que se van quedando solos
los índices de Estados Unidos, sí, las bolsas europeas pues empiezan a perder esos soportes y vemos ese Eurostoxx 50 pues que pierde los 4.210, pero que todo está por ver. Vamos a ver qué es lo que sucede mañana con la inflación en Estados Unidos. Muy importante el dato de inflación de Estados Unidos. Y te iba a preguntar con esto último que dices de Europa, ¿crees que Europa puede ser, al contrario que ha sucedido otras veces, no siempre, pero otras veces, puede ser el que pueda marcar la referencia o el camino del resto de bolsas, como decías ahora? Es decir, que rompa a la baja y también pues esto repercuta de alguna manera en Wall Street. ¿Crees que es una posibilidad? Es que nunca sabes muy bien cuando qué índice es el que es el líder, ¿no? En este caso. ¿Cuál es el que, porque muchas veces, por ejemplo, ahora mismo lo estamos viendo, el que pensaba que la ruptura de mínimos, ¿no? Podría ser una oportunidad de venta. eh, Bien, si hubiese cogido la Alemania 40, vamos a coger otra vez, ¿no? Se habría equivocado porque él sí Mm. apuntaba, ¿no?, a que podría romper mínimos y sin embargo el Eurostoxx 50 pues, se ha comportado mejor y no ha perdido esos niveles. Lo que sí es cierto es que desde un punto de vista de análisis técnico, de amplitud, que si Europa pierde niveles, Europa empezaría a converger un poco quizás con los índices de China, ¿no? Y dentro del mundo de las tres grandes áreas geográficas y económicas, pues ya tendríamos que Europa pues empieza a converger a la baja con China y solamente quedaría Estados Unidos o mantendría el tipo de Estados Unidos. No sé Ujú. si más o menos por ahí. Sí, 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 no, 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 vamos, yo creo que puede ser una lectura a tener en cuenta. Luego voy a preguntas que me Sí, estáis dejando por aquí, por cierto, lanzad vuestras preguntas que las estamos abordando de poco en poco, de poco en poco, pero las estamos abordando. Y sí que os recuerdo a los que estéis por aquí que seáis nuevos, si os gusta este tipo de contenido, análisis de mercado, de bolsa, de economía, charlas de este tipo así distendidas para contar la información al momento, pero de una forma más dinámica, más distendida, que sigáis el canal de Twitch. Vamos poco a poco acercándonos a los 5.000 seguidores, así que os invito a que sigáis el canal de Twitch y que si os gusta mucho el contenido, que os suscribáis, que es una ayuda para nosotros y lo podéis hacer gratis además un mes con Amazon Prime. Tenéis ahí un botón que es Blue Reminder y que lo pincháis y os podéis suscribir gratis si sois usuarios de Amazon Prime durante un mes. Decías antes eurodólar, que era el único o de lo poco que estaba mostrando cierta divergencia, ¿no? Si podemos echarle un ojo y comentar. sí, sí, porque me parece una situación bastante interesante, ¿no? Porque estamos comentando, Héctor, que, ¿no?, que desde un punto de vista macro, Estados Unidos sorprende positivamente y Europa negativamente. Y sin embargo, al euro lo tenemos justamente pegado a esa zona de resistencia, que son los máximos anuales, ¿no? El 1,1033, 1,1095. Hoy quizás a muy corto plazo lo podríamos tener haciendo una especie de doji. Después de la publicación del dato de ZW, pues parece que ha retrocedido un poquito y se lo empieza a pensar, ¿no? Pues a la altura de resistencias. Pues choca porque por diferencial de tipos también apunta que los tipos en Estados Unidos van a estar por encima de los tipos en Europa durante un periodo de tiempo más prolongado, pues sobre todo por esa fortaleza de la economía de Estados Unidos respecto a la economía europea. Luego, desde un punto de vista técnico, la verdad es que la situación es bastante interesante. Vamos a ver si realmente es capaz de romper esas resistencias, pero desde un punto de vista fundamental no tiene mucha justificación que veamos al euro dólar pegado ahora mismo en esos niveles. De hecho, lo más normal es que hubiese roto la zona de soporte 1,0844, 1,0835 con la información económica que se ha recibido. Sí, y en cambio vemos esa fortaleza que llama mucho la atención, ¿no? Como dices. Mira, Adrián Chamorro nos preguntaba antes, y voy a abordar la pregunta ya, luego también nos han dejado una pregunta de Oracle. Te lo digo porque si lo quieres ir preparando para después, Luis, de situación técnica, etcétera, de Sí, Oracle. Pero Adrián Chamorro nos preguntaba previamente, dice, buenas, pregunta por aquí por si cuadra con el tema en algún momento. Bueno, no sé si cuadra, pero lo vamos a abordar. Dice, ¿qué pensáis de los fondos de deuda corporativa a corto plazo como refugio, como alternativa temporal? Dice, con un rendimiento de los bonos corporativos ahora en torno al 5% para reducir exposición a renta variable un poco por el momento. ¿Cómo ves esta posibilidad, Luis? De fondos de deuda corporativa a corto plazo. Bueno, yo he dicho ya también sí. aquí 1.000 millones de veces, como decisión personal que yo he tomado, no recomendación de inversión, que yo sí que me he posicionado en renta fija
cuando ha empezado, como has visto ahí en el gráfico, a caer todo ahí a chorro, ¿no? Porque veía una oportunidad histórica. Es una decisión que yo he tomado. Deuda corporativa, pues habrá que ir mirando, ¿no? Dependiendo de dónde metas de deuda corporativa. Pero ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, vamos, yo creo que de hecho, deuda corporativa de determinadas compañías, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos viendo ahora mismo la ficha de Microsoft, eh, que es la que hace Morningstar, ¿no? Y ves, dices, Financial Health, Strong, ¿no? Súper fuerte, ¿no? Es la máxima calificación que tiene. Y parte de la subida del Nasdaq que hemos visto y que hemos comentado puede ser porque las grandes megacorporaciones tienen todas una calificación crediticia extraordinaria, ¿no? Rozando el AAA o AA. Me parece que Meta es la única que falla, ¿no? Luego, tenemos podría considerarse que parte de la subida quizás ha sido búsqueda de activo o refugio. Luego, dentro de las deuda corporativa, yo creo que el rango también es muy amplio, pero sí es cierto que si es deuda corporativa de empresas de buena calificación, puede ser un buen refugio. De hecho, en determinados momentos los spreads no han aumentado en exceso. También es cierto que ya es una rara avis encontrar compañías con triple A o doble A, porque poco a poco los ratings se han ido deteriorando. Luego sí puede ser una buena acción siempre que nos vayamos a la parte de calificaciones crediticias más abultadas, ¿no? Y ahí tenemos a Microsoft, Apple, que pagan un poquito más incluso que los bonos de Estados Unidos, pero como ya están en niveles muy elevados, ¿no? Porque estamos hablando antes de rentabilidades a 2 años de 5% y a 4 años y a 10 años de 4%, pues en este sentido, sí, pues probablemente las rentabilidades sean bastante atractivas y hasta incluso mejor que comprar que comprar las acciones en bolsa, porque hemos visto Apple ya está otra vez en subida libre, hay mucha sobrecompra en ese tipo de compañías, sobre todo las tecnológicas. Luego, desde ese sentido, desde ese punto de vista, quizás hasta incluso sea mejor comprar bonos corporativos que las propias acciones de las compañías, ¿no? Ujú. Antes de irnos a Oracle, que nos comentaba nuestro amigo por aquí por el chat, Stackrir, dices, grande Héctor, aportas mucho con tu canal, siempre que puedo te escucho, sigue así, pues muchísimas gracias por escucharme, por verme y por comentar ahora por aquí por primera vez por el chat. Te mando un abrazo y ya si te suscribes al canal, ya la leche. No, bueno, yo te lanzo el dardo por si quieres, pero vamos, que encantado de que sigas el canal y que lo escuches. Respecto a Oracle, que ahí lo vemos, ¿no? Imperialmente Sí, sí, sí. alcista en el largo plazo, ¿no? ¿Qué se puede decir? Bueno, es la típica, ¿no? Que, mira, este es un gráfico mensual por un espectáculo. Unas subidas verticales sobre compra muy abultada, como es normal en este tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, sí es cierto que en diario pues empieza a corregir un poquito, ¿no? Y hay una especie de soporte, ¿no? Que es en la banda inferior del hueco al alza del 12 de junio. Si pierde este nivel de corto plazo, pues podría corregir un poquito más, ¿no? Y tapar el hueco. Pero si quiere revertir a la media, fijaros que la sobrecompra está abultada, que tendríamos a 20 o 25 puntos porcentuales de los niveles actuales. Mira, si nos fijamos en la ficha, porque a mí realmente la ficha de Morningstar la verdad es que da Muchas pistas. mucha Sí. información, ¿no? Y en ese sentido, cuando empezamos a mirar, pues bueno, lo típico, ¿no? Empresa tecnológica, de software, Oracle, pero ya te dice que está sobrevalorada, ¿no? Está por encima de fair value. Y luego ya cuando empezamos a ver, por ejemplo, el PER de 37 veces, precios sobre ventas de 6,33 veces, o sea que ya empieza, o por lo menos lo que son los múltiplos de valoración son elevados y sobrecompra. Todo esto señala que en algún momento pues, puede empezar a corregir y que se pierde pues, ese hueco, ¿no? Pues ese primer soporte, esa banda inferior, ¿no? Que sería 114,35, pues podría intentar tapar por lo menos el hueco, a lo mejor corregir un poquito más. Ya se verá, pero sin lugar a dudas, el fondo en sí, el fondo es alcista. Lo que pasa es Mm. que estaríamos hablando solamente de una corrección a corto plazo. Te iba a decir que si te miras la ficha de Nvidia, igual salimos corriendo de aquí y nos Pues vamos. que la miremos, ¿no? Porque La miramos, vamos a mirarla. si la miramos un poco y vamos a ver si la conseguimos sacar. Aquí la tenemos, ¿no?
que fíjate, esto ya. Bueno, Oracle también, ojo, la tendencia. Pero lo de Nvidia, si miras los números ya, el telón de Estos fondo que gráficos. tiene. Mira, Sí, fíjate sí. que nivel de sobrecompra, ¿eh? A nivel de. Eso es el RSI, ¿no? Lo que tenemos debajo, Luis. Es el MACD, ¿no? El MACD. Bueno, que Vamos, si es el igual te RSI mide. llevaría, ¿no? Y luego el rating, fíjate, ¿no? Le da una estrella de las 5 que son máximos posibles. Es un rating que se calcula pues, en función al momentum, ratios de valoración, etcétera. Sobrevalorada un 34%. Precios sobre beneficios, bueno, ni comentarlo, ¿no? 200 veces. Precios sobre ventas de 40 veces. Bueno, en definitiva, Nvidia es, eh, yo creo que es, se justifica su vida como la sensación de que tenemos muchas veces de la escasez, ¿no? De como que no va a haber chips para todo el mundo, ¿no? O tarjetas para todo el mundo, gráficas, y que solo las puede fabricar Nvidia. Es líder ahora mismo y probablemente, pues, la subida y la tendencia alcista está justificada en su posición líder. Pero de ahí a que suba con esta verticalidad, pues ya hay mucha diferencia, ¿no? Y bueno, además del tema de los chips, es la temática de la inteligencia artificial, ¿no? Que parece que es lo que está empujando a muchas de estas compañías. También Microsoft, Alphabet, etcétera, ¿no? Están ahí con esta temática de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Y Sí, no sé, no es exactamente lo mismo que el 2000, en el sentido, hablo de la burbuja tecnológica, porque estas compañías son sí, sólidas. Y en la burbuja tecnológica chutaban compañías que no tenían, no vendían ni siquiera, o vendían muy poco. Nvidia vende mucho, es un empresón. Pero sí en el sentido de que se están comprando unas expectativas de lo que va a ser la inteligencia artificial a muchos años vista. Es que para justificar el guidance de Nvidia, por ejemplo, Luis, tiene que crecer al 50% durante los próximos 10 años. Imagínate si viene una recesión de por medio o que no cumple un año. Es que sí, el castañazo está garantizado, ¿no? Y de esta, pues así podemos es. hablar de Tesla también o de muchas otras, ¿no? Que está un poco en estas medidas. Tesla un poco más desinflada, pero también Mira, ha aquí corregido bastante. tenemos otro índice, ¿no? Un ETF sobre el Global X de inteligencia artificial y tecnología, ¿no? Que lo mide muy bien esto, Hay una, efectivamente. hay una forma, la verdad es que hay una forma, nunca sabes, o sea, burbujas tecnológicas ahí para aburrir. Nunca sabes si realmente estás en una burbuja. El fondo sí existe, ¿no? Está ahí la inteligencia artificial. Pero de ahí a que los excesos sean tan abultados y tan rápidos, pues probablemente hay un cierto efecto moda, ¿no? Efecto reclamo, que es lo que estamos comentando ahora mismo, ¿no? Que probablemente sea lo que está sucediendo en la actualidad. Claro, desde un punto de vista técnico, tendencial, decir que la inteligencia artificial está en una burbuja y pensar que va a corregir es una locura, ¿no? Porque los excesos nunca sabes dónde van Cuando a poder paran, total. llegar. Lo que pasa es que sí hay, a día de hoy hay un montón de indicios para saber si es una burbuja o no, o que pueden apuntar a burbuja. Y cuando empiezas a ver que se emiten ETFs de robótica e inteligencia artificial para aburrir, pues bueno, pues puede ser, ¿no? Que estemos en un momento donde estemos un poco exuberantes, ¿no? En torno a la inteligencia artificial. Yo utilizo ChatGPT y todos estos y tampoco me parece que sean una maravilla, ¿no? Tienes que enseñarles. Mucho. eh, Tienes que enseñarle mucho, ¿eh? Luego, bueno, a lo mejor dentro de 2 años, ¿no? Alguno dice, oye, ¿te acuerdas de Luis, ¿no? Y esto cuando se reía de la inteligencia artificial, ¿no? Pues bueno, No, pero que a día de hoy, yo tampoco es que me ría, ¿eh? Yo lo que digo es que si me parece que va a revolucionar la productividad, estoy completamente de acuerdo. Lo que creo es que es comparable a lo que pensábamos que iba a ser en el Internet en el año 2000. Que pensábamos que iba a ser. Bueno, esto era la revolución. Fue una revolución, efectivamente, pero no tan a corto plazo. Es a lo que me refiero, que cuando compras expectativas tan a corto plazo para un muy largo plazo, pues se descompensa todo. Es la sensación que me da con esto y me puede estar equivocando y puede estar súper justificado y a lo mejor el año que viene tenemos un chip insertado en la mano que vemos, yo qué sé, ¿sabes? Como Black Mirror, ¿no? El episodio este del chip. No lo sé, puede ser, pero me parece raro, sí, ¿eh? yo creo que es un matiz que haces que es muy interesante. Y es un matiz bastante, que es el timing puro y duro, ¿no? Si realmente el Exactamente. mundo está preparado para la revolución de la inteligencia artificial, luego los riesgos que hay a nivel regulatorio y que quizás nos estemos adelantando demasiado porque la artificial puede ser un súper avance, no nos puede ayudar a todos, pero sin embargo luego a la hora de monetizarlo no sea no sea un buen negocio.
¿no? Vamos a ver cómo se monetiza ChatGPT o no, ese tipo de cosas que se están haciendo a día de hoy. Es como decir, Internet pues fue un gran invento, pero no lo monetizó el que creó Internet. Luego, esa es la gran pregunta, ¿no? Sobre la inteligencia Eso. artificial. ¿Cómo se va a sacar rentabilidad a todos los desarrollos que se pueden hacer? Yo entiendo que a nivel interno las empresas, pues sí lo pueden hacer, porque es sobre todo la toma de decisiones, es darle racionalidad a la toma de decisiones. Luego ahí las empresas a nivel interno sí le van a sacar una rentabilidad, pero a nivel fuera, ¿no? De lo que es las empresas o a nivel interno y a nivel global, pues yo creo que va a ser un poco más complicado sacarle partido a la inteligencia artificial, ¿no? Me parece, vamos, muy interesante lo que comentas. Y mira, el Rojero también nos pregunta por aquí. Dice, y es interesante, esta pregunta también que nos deja por el chat. Dice, ¿afectarán los ETF de Estados Unidos y el rebalanceo del Nasdaq? Que no lo hemos comentado antes y esto creo que podríamos abordar esta última parte del programa para esto. Dice, a las cotizaciones individuales de los 7 grandes y cómo. Los 7 grandes, los llamados 7 magníficos, ¿no? Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, me parece. Bueno, las 7 grandes tecnológicas. ¿Qué te parece esto, Luis? Nada, que tienes seguidores que están muy bien informados, ¿no? Desde luego. Y están, están puestos al día y cada vez es más exigente el nivel. Luego hay que venir preparado. Bien, el ajuste, en principio, para el Nasdaq 100 se va a comunicar este viernes, ¿no? Las compañías, pero no es un ajuste de componentes, sino es un rebalanceo del peso que tienen las acciones dentro del índice. ¿Por qué hace el gestor del índice, que en este caso es Nasdaq, el rebalanceo? Pues porque se han concentrado mucho el índice en muy pocas compañías, en los 7 magníficos que acabas de citar. Y dentro de todo eso, pues hay unas reglas que establece el índice y es que bueno, el próximo rebalanceo es que 5 compañías no pueden pesar más de un 38,5% dentro del índice, ¿no? En el siguiente. Luego ya se empiezan a hacer cálculos y de hecho ya está ocurriendo donde se está viendo que hay las compañías o las megacorporaciones pues están retrocediendo un poquito, ¿no? O se están vendiendo un poquito porque ese ajuste pues tiene que hacerse en los ETFs. Hay ETFs, por ejemplo, sobre el Nasdaq, ¿no? El Invesco triple Q, ¿no? O la 3 veces Q. Sí. Pues en este caso tiene una capitalización de casi 200.000 millones de dólares, ¿no? Luego todos esos ajustes y luego todos los derivados que hay emitidos sobre el Nasdaq, que son un montón, pues tiene que empezar pues bueno, pues empieza a hacer arbitrajes y dice, oye, pues si va a pesar menos Apple, va a pesar menos Microsoft, va a pesar menos Google, etcétera, por ese cambio en la ponderación del índice, pues se están vendiendo esas compañías y sin embargo se están comprando aquellas compañías que ponderan menos dentro del índice. Pero yo indagando, porque a mí la verdad es que la plataforma me parece un puntazo, ¿no? Pues hay los índices que son equiponderados, ¿no? Y en este caso, Ujú. pues podemos coger el índice equiponderado pues para el Nasdaq 100, ¿no? El Equal Weighted Index Fund, vamos a ver si conseguimos abrirlo en pantalla, y vemos, ¿no? Que mientras el índice grande, ¿no? El normal, sin ponderar, con las ponderaciones que tienen habitualmente, se ha estancado, ¿no? Que lo estamos viendo con anterioridad, pues vemos que el índice donde las compañías pesan todas igual, como va a venir ese ajuste, pues está escalando posiciones. De hecho, mañana pues estaba escribiendo sobre el tema. Luego, lo que está ocurriendo es que nada, hay un arbitraje dentro de lo que es el mercado. En este caso, fíjate, lo que es el producto de los CFDs te permite hacer ese tipo de arbitrajes perfectamente, ¿no? Porque tienes como eso, un gran abanico de productos para hacerlo y te permite quedarte corto y largo. Luego tienes, la verdad es que la gama para aquellos participantes de mercado, ¿no? Como el que ha preguntado, ¿no? La posibilidad de hacer trading, la verdad es que es casi infinita, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí. Por cierto, eso, echarle un ojo a la plataforma que merece la pena, de verdad. Em, Quería preguntarte por SP500, que antes hemos hablado un poco de mercado americano y demás. Si puedes poner en pantalla, porque hay muchas teorías ya de posibilidad de que tarde o temprano, con este impulso que tiene, aunque ahora pueda venir una corrección, ahora me comentas, pero que tienda a máximos, con lo que se ha activado después de superar los niveles de retroceso de Fibonacci, que estaban en Sí. 4.200, etcétera, ¿no? ¿A ti te parece que esto es posible? Porque en realidad estamos a un 7%, que no estamos tan lejos.
Claro, estamos al ladito, ¿no? Y desde un punto de vista de Fibonacci, claro, se habrá trazado el impulso desde aquí hasta aquí, habrán trazado el Fibonacci y ha pasado 61,8. Y de ahí, pues entonces está mirando hacia la parte de arriba. Bien, es una postura inteligente, puede ser, pero o sea, yo creo que lo ideal a día de hoy, con la sobrecompra acumulada, la fase del año en la que nos estamos adentrando, ¿no? Que estamos entrando en la parte estacionalmente menos favorable para las bolsas, no significa que vayan a caer, pero sí agosto es de los meses donde la fiabilidad es más baja o suele haber alguna corrección un poquito más ajustada, septiembre también. También nos estamos adentrando, justamente ya empieza a finales de semana temporada de resultados en Estados Unidos y también se espera que los beneficios caigan en torno a un 7, 6,5%, ¿no? En términos interanuales. Luego hay ciertas variables que invitan a pensar que ese escenario que se puede barajar, ¿no? Decir, oye, vamos a volver otra vez a los 4.817. Si ya hace cualquiera un recuento de, yo qué sé, de Elliott en este caso, pues podría decir, ¿por qué no 1, 2, 3? Y tendría que corregir un poquito más o esperar una reversión a la media de 200 sesiones. Ujú. Luego, yo me lo tomaría un poco con prudencia, sobre todo por lo que te he comentado, ¿no? Porque la fase estacionalmente no es la más favorable, en términos luego también de la información económica que probablemente se vierta al mercado en las próximas semanas con resultados empresariales, pues no apunta bien, hay cierta sobrecompra. Luego, quizás yo sería un poquito más prudente, más cauto a la hora de afrontar ese escenario y esperaría quizás una corrección a corto plazo antes de plantearme buscar la zona de máximos. Y además coincido bastante contigo, que ayer yo en solitario también estuve analizando las claves, ¿no?, que podemos tener en tema económico de la semana, y una de ellas era la situación técnica, y yo comentaba, para que esto muestre esta solidez o se consolide esta solidez que estamos viendo en el SP500, lo sano sería una corrección, una reversión a eso, a la media de 200 sesiones, a niveles previos sobre 4.200, 4.000 puntos más por debajo. Y es lo que estás comentando tú ahora mismo. Y vamos, que coincido plenamente en lo que dices. Lo que pasa es que luego el mercado hace lo que le da la gana, ya lo sabes. Y nos pinta la cara rápido. Pero lo lógico para que sea sano, coincido contigo, ¿no? En que vaya también a esa línea de tendencia, tanto a la secundaria como a la principal, ¿no? Y desde luego que hemos visto un impulso muy fuerte vamos, ya no desde octubre, desde estos últimos 2 meses, esa ruptura por encima de los 4.200 y luego ruptura por encima de los 4.325, que es el nivel que hay marcas en la resistencia anterior, ha sido brutal, ¿no? Y bueno, el tema es que las fiestas luego se acaban y tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? De que además en agosto, con la caída del volumen, con un mes estacionalmente complicado a nivel mercados, y luego lo que me comentaste la última vez que viniste por aquí, ¿no? Que dices, la tendencia macro está ahí y a lo mejor pasa el verano y lo que nos parece ahora muy bien, en verano ya no nos parece tan bien, ¿no? De hecho, hoy compartía un gráfico, Luis, en redes, que es que Sí. el dato de empleo generalmente, el peor dato de empleo en Estados Unidos generalmente son julio, agosto y septiembre, es decir, los meses que vienen ahora. Porque la contratación del verano se hace en mayo y se hace en junio principalmente, y en abril ya se empieza a contratar del Mm. verano. Pero ya los ajustes vienen en julio, agosto y septiembre. O sea que a lo mejor la relajación en el mercado laboral puede empezar a venir ahora. Dame un segundito que te cambio el... Ay, Que perdona, sales... perdona, que lo he hecho, Que que lo he hecho porque digo, es que lo has hecho no, sin ya avisar. está, Espera un segundo, un segundo. vas a sacar tarjeta roja, vamos a ver. Ya está, ya está, ya está. Ya estás por aquí. Que salías Te, apepinado, fasti- macho, y no puede ser, no puede ser. te fastidia el programa. No, 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 no. Con respecto a esto del que te decía, del mercado laboral y demás, que igual puede empezar a haber esa relajación, ¿no? En estos meses que estacionalmente son lo que suelen ser peores. Sí, pero los datos vienen corregidos, ¿no? De forma estacional, los que se suelen publicar. Sí es cierto que bueno, a ver, yo las razones están ahí. Luego que llegue o que no llegue la corrección, ya se verá. Quizás hay un Claro. aspecto diferencial respecto a otras ocasiones que hemos hablado y que lo hemos comentado, ¿no? Que también en alguna ocasión. Y es que el mercado, eh, los participantes del mercado no estaban alcistas. No había esa euforia, ¿no? Faltaba ese toque, ¿no? A la hora del análisis de decir, vale, están cayendo los leading indicators, están retrocediendo las encuestas empresariales, etcétera.
pero no llega a la corrección. Y era porque el mercado, cuando preguntabas a los inversores, etcétera, pues estaban muy bajistas, todo el mundo estaba esperando lo mismo y ya sabes, Héctor, que cuando todo el mundo piensa lo mismo y ya se ha posicionado bajista o ya ha vendido, no tiene nada que vender y para que baje el precio tiene que haber ventas. Y ese era el matiz, ¿no? Sin embargo, ahora, cuando ya empezamos a ver un poquito los análisis de flujos, se empieza a ver también un poco las encuestas de sentimiento, ¿no? Vemos como la de la American Association of Individual Investors, que se había pasado durante no sé cuántos meses en negativo, ¿no? Con más bajistas que alcistas, en las últimas 4 semanas, pues ya tenemos más alcistas que bajistas, ¿no? Luego, sí es cierto que las últimas subidas están despertando un poquito más la euforia, sobre todo los índices de Estados Unidos, estamos hablando, claro. Luego, esa era quizás la pata que le quedaba un poco a ese análisis, ¿no? Es decir, si llega la corrección, si todo el mundo la espera y todo el mundo ha vendido con antelación, no hay ventas, y si no hay ventas, los precios no bajan. Y quizás desde el punto de vista de sentimiento, de posicionamiento, eso ha cambiado. Y el mercado se ha girado, ya hay más posiciones alcistas, etcétera. Luego eso probablemente ese es el aspecto que ha cambiado respecto a hace 1, 2, 3 meses que llevo hablando contigo con frecuencia y encantado de la vida, claro. Y yo encantado también, ya lo sabes, nos conocemos de hace mucho tiempo y que vengas recurrente para mí es un placer. Una última cuestión que nos dejaban por aquí por el chat, Matina85, muchas gracias por dejar tu pregunta. Insisto, los nuevos que estéis por aquí, muchas gracias por haber dejado vuestras preguntas y por seguir el canal de Twitch, que os invito a que lo hagáis. Preguntaba, ya la última, antes de ya hacer el cierre del programa, dice que si puede venir esa corrección con un repunte del IPC en julio y agosto, que de hecho Bank of America, este apunte lo hago yo, sacaban sus estimaciones de modelos de que, por ejemplo, si hay repuntes mensuales del 0,2, 0,3, 0,4%, por el efecto base, en julio y en agosto, igual la inflación repunta del 3 y pico, lo hemos comentado antes al principio del programa, del 3 y pico al 3 largo, 4%, y eso que se lo tome mal el mercado. ¿Lo ves como una posibilidad esto, Luis? Que el mercado diga, uy, igual el fantasma de la inflación no se ha acabado, tal, no sé si ves esa opción. Sí, bueno, puede ser uno de los catalizadores que hay. Si es una corrección, si se plantea una corrección a corto o medio plazo, la inflación puede ser una de ellas. Si lo que estamos buscando es una gran caída de mercado, tendremos que esperar a que la actividad económica, muestre signos de debilidad y veamos que el mercado laboral en Estados Unidos se va hacia abajo y que Estados Unidos empieza a converger con Europa, ¿no? En este caso, ¿no? Que Europa, que está ahora mismo estancada, pues entre en recesión, y que Estados Unidos, que está más o menos manteniéndose, pues converjan abajo. En ese caso ya sí podríamos hablar de que la bolsa podría corregir de forma más abultada. La inflación puede ser un catalizador, pues, para una corrección en este caso, ¿no? Un repunte moderado de la inflación puede ser un catalizador, pues, para una corrección de 5 o 6 puntos porcentuales, 7, 8, una reversión a la media de 200 sesiones. Puede ser para eso, pero no creo que sea a día de hoy. Yo creo que el riesgo de exceso de inflaciones por encima del 4% y todo eso, creo que está bastante controlado, pero creo, ¿eh? Entre comillas, Parece vamos a que está dejarlo, bastante, por si parece que está acaso. bastante controlado, pero nunca se puede saber. Sí, es que de hecho, yo opino igual, ¿eh? Y de hecho estamos viendo fuerzas desinflacionistas muy, muy fuertes. Y si vemos los PPIs, por ejemplo, hoy hoy no. Ayer tuvimos el dato de inflación de China, que está en el 0%. Nada tiene que ver China con Estados Unidos, pero sí ves tendencias en el comercio mundial que dices, bueno, igual la inflación ya no es tanto susto como fue en 2022 y 2021, eso desde luego. Pero nunca se sabe. Las ascuas de la inflación hay que apagarlas fuertes. Y de hecho yo creo que eso es en lo que está Powell y Lagarde, ¿no? Están que cuidado con la subyacente y que cuidado y que hay que atajarlo. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es lo que dices. Yo creo que los fantasmas de los 80 no los quieren repetir. Y esa es como la obsesión que estamos viendo. Puede ser. Ahí yo incorporaría el análisis, que está bastante bien. El hecho de que estemos más en una deglobalización, estamos en una fase más donde hay muchas más trabas a comercio. Estamos viendo como los principales países, los grandes comercializadores del mundo, ¿no? Como China o Alemania, están pasando, ven cómo esas balanzas de pagos se están debilitando, ¿no? Y las importaciones caen. Eso es menor actividad.
Y el hecho de que el mercantilismo como tal, ¿no? Como filosofía económica, esté sufriendo un poquito más, ¿no? Por las trabas que se están poniendo al comercio, pues eso, lo típico, las construcciones de empresas de chips en Europa, ¿no? Intentando tener una menor dependencia tanto a nivel energético como a nivel de compañías estratégicas, todo eso, al final supone un coste. Y luego la lucha contra el cambio climático también. Eh, y todo esto probablemente haga difícil que volvamos a ver otra vez inflaciones muy bajas. Es quizás lo que yo le incorporaría, lo que le incorporaría al análisis. Hmm. De, probablemente la inflación retroceda, lo más normal es que retrocede, continúa retrocediendo a medida que la economía se desacelera. Pero de fondo tengo la sensación, Héctor, de que vamos a vivir peor de lo que hemos vivido en los Seguro. últimos años. Seguro. Y vamos, es que de hecho es que no es excluyente lo que dices con lo que estaba comentando, me parece que integra perfectamente, porque yo creo que si vamos a un escenario en el que los precios sí que caigan por encima, perdón, por debajo del 3% en términos anualizados, creo que será más bien por la recesión tan anticipadísima que estamos hablando. Es decir, que haya una contracción de la demanda, que al final oferta y demanda se ajuste ahí y que esté por debajo del 3 por eso. Pero no porque el sesgo con respecto a la inflación se haya acabado. De hecho, puede ser caída para volver a subir. Que yo estoy más en ese escenario. Estoy completamente de acuerdo. Es que esa recesión a nivel de PIB no se ve, pero a nivel de economía doméstica, por desgracia, sí se lleva mucho tiempo viendo. Ahí está. Ahí le has dado en el clavo. Y yo creo que es un buen cierre, del programa, además. Pues me callo ya. No, para nada, para nada. Para nada, para nada. No, nos callamos los dos porque ya se nos agota el tiempo y además tendrás muchas cosas que hacer, que lo sé, y no te quiero robar mucho más tiempo. Que como siempre es un placer tenerte por aquí, Luis, y que esta es tu casa. Seguramente a finales de agosto nos veremos por aquí, que lo hemos comentado antes, lo digo para que lo sepa la audiencia. Ya veremos, a ver, pero en principio puede ser que Luis a finales de agosto esté por aquí calentando motores ya de cara a lo que viene después del verano. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, por invitarme a tu programa y pasar unas buenas vacaciones y un buen verano. Igualmente, Luis, igualmente. Espérame por ahí, que ahora nos despedimos en privado. Y al resto, os digo que mañana nos vemos por aquí, 6 de la tarde. Mañana es la publicación del dato de inflación. Va a ser un día muy intenso. Voy a estar por aquí con Robert Sanz, que es gestor, que es colaborador de esto. Y comentando la situación del dato de inflación, la macro, lo relevante de los mercados. Os espero por aquí. Nos vemos en Discord, los nuevos que estéis por aquí. Y lo dicho, que paséis buena tarde, que os refugiéis del calor, que es una locura lo que estamos viendo con la ola esta de calor. Y tomad algo fresquito a mi salud, como siempre os digo. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao.